Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 19. Un despreciable actor de sí mismo. Cállate. Jin Xiao entró con una fría expresión. Song Lin-shin estaba en el centro del estudio con una mano en su cintura. Originalmente, ella había tomado una bocanada de aire para volver a hablar, pero con su entrada solo pudo tragársela. Mu Han-chan, sentado en el escritorio, fruncía ligeramente el ceño. Cuando vio entrar a Jin Xiao, su expresión se suavizó ligeramente. Se puso de pie y saludó. Wang Ye, has vuelto. Jin Xiao caminó hacia el lado de Mu Han-chan, echó un vistazo a Song Lin-shin y a las dos sirvientas detrás de ella. Song Lin-shin, ¿cómo te atreves a hablarle con esa actitud a Wang Fei? Wang Ye, dijo Song Lin-shin, sintiéndose agraviada. Solo pudo respirar hondo y decir: la conducta de esta concubina fue por el bien de mantener la paz en el palacio. Wang Fei, él... Te callas. Jin Xiao sintió dolor de cabeza cuando escuchó la voz aguda de Song Lin-shin. Se giró para mirar a las personas a su alrededor y bajando el tono le preguntó: Yun-chin, ¿qué está pasando? Mu Han-chan bajó los ojos, frunció los labios y dijo: mi nodriza no está bien de salud y no tiene a nadie que la cuide en la aldea agrícola. Quería llevarla a ella y a su hijo a la habitación de los sirvientes en el palacio por un tiempo y esperar a que la lesión en la pierna del tío Shou mejore antes de dejarlos regresar. La voz suave y melodiosa habló sin prisas, lo cual fue muy cómodo de escuchar. Wang Ye, el palacio nunca ha admitido la entrada a forasteros. Esta es una regla. Una vez que Wang Fei abra esta posibilidad, ¿no sería posible que alguien que quiera meter gente aquí también lo haga? Song Lin-shin defendió con firmeza lo que pensaba que era correcto. En su opinión, para los miembros de la familia real, lo más importante era no tener invitados aquí, ya que podían ser solamente espías. Mientras ella planteara ese punto, entonces no creía que Wang Ye todavía estaría del lado de Mu Han-chan. Jin Xiao frunció el ceño. Song Lin-shin vio que había logrado llegar a él y sintió una pizca de orgullo en su corazón. Esta concubina ha manejado personalmente los asuntos grandes y pequeños dentro de este palacio, así que tengo que ser responsable de la casa interior. Los cuartos de servicio están detrás del lado este. Si alguna persona de origen desconocido entrara, no se sabe si podría pasar algo malo. Dentro del lado oeste vivían las concubinas y las mujeres. Entonces, a lo que denominaba algo malo, se refería naturalmente a ciertas actividades. Mu Han-chan apretó ligeramente el puño. Song Lin-shin claramente lo estaba insultando al hablar así. Mu Han-chan ni siquiera había hablado todavía, y la palma de Jin Xiao ya había abofeteado la cara de Song Lin-shin. Los ojos de Song Lin-shin se abrieron y miró a Jin Xiao con incredulidad. Como parece que no puede administrar bien la casa interior, hoy entregarás todos los libros de contabilidad a Wang Fei, dijo Jin Xiao con frialdad. Wang Ye. Song Lin-shin se cubrió la cara con una mano, sin entender por qué, cuando claramente había manejado todos los asuntos, de repente fue golpeada y luego despojada de su poder como dueña de la casa. Ella no pudo evitar levantar la voz y decir bruscamente: esta concubina solo está pensando por el bien del palacio. ¿Cómo pudiste actuar de esta manera conmigo? Wang Fei definitivamente no podrá administrar el palacio. El horario estaba establecido en el libro de flores, pero los 9 días en los que yo iba a servir tu cama, Wang Ye ni siquiera vino uno de esos días. Con este tipo de control sobre la casa, ¿quién lo escucharía? Ya es suficiente. Desde hoy, la esposa secundaria estará castigada y tiene prohibido salir durante un mes. Jin Xiao se frotó la frente que se había hinchado por tratar con Song Lin-shin y vio cómo los sirvientes trataban de persuadir a la todavía luchadora y chillona Madame Song. Agitó su mano. Arrástrala fuera.
Sin el permiso de este príncipe, no se le permite poner un solo pie fuera de su patio. Los guardias imperiales que estaban fuera de la puerta entraron, y las 2 sirvientas persuadieron a Song Lin-shin para que se fuera, y de tal manera lograron sacarla. La habitación finalmente se quedó en silencio. Jin Xiao suspiró y tomó la taza de té a medio beber de Mu Han-chang sobre la mesa, y tomó un gran sorbo. Recibí el mensaje esta mañana temprano, y me puse un poco ansioso. No tomé el tiempo suficiente para pensarlo. Mu Han-chang acababa de notarlo bebiendo de su propia taza, y no fue lo suficientemente rápido para detenerlo. No dijo nada más, solo habló del asunto de recoger a su nodriza y llevarla al palacio. Aunque realmente no lo había meditado lo suficiente. Eres el Wanfei de este palacio. Nada de lo que digas debe ser cuestionado por otros. Jin Xiao sonrió y lo abrazó suavemente. Estos pocos días que no he estado en el lado oeste, Song Lin-shin simplemente estaba usando eso como pretexto para armar un escándalo. Mu Han-chang frunció los labios. Puedo llevar a mi nodriza al pueblo, que es parte de mi herencia. No es necesario. Jin Xiao tocó su suave cabello largo. Solo tráelos al palacio, si quieres que sigan viviendo aquí. Eso también está bien. Podemos ir a la residencia del Marqués del Norte para discutir un poco, y luego hacer que cuenten como tus sirvientes personales. La dote no solo incluía bienes, sino que también incluía algunos sirvientes personales para acompañarlo. Jin Xiao sabía que Yun Qin originalmente no tenía muchos sirvientes personales, y dado a que la familia de su nodriza eran personas que él consideraba confiables, dejarlos quedarse en la residencia era en realidad algo bueno, asegurando su bienestar. Mu Han-chang lo miró fijamente, se acercó lentamente y apoyó su barbilla en el hombro de Jin Xiao. Xiao, gracias. El apoyo de un esposo es muy importante para el estatus de la esposa y la gestión del hogar. Ahora que parecía que Jin Xiao estaba completamente de su lado, incluso mostrando un evidente favoritismo. Este tipo de trato en una familia aristocrática era difícil de conseguir. Nadie lo sabía tanto como él. Jin Xiao estaba infinitamente emocionado por el acercamiento de Mu Han-chang. Sintió que el lugar de su hombro, que estaba en contacto con él, estaba entumecido y hormigueaba, por lo que no pudo evitar acercarse y abrazarlo con fuerza. Tonto, somos esposos y aún no agradeces. ¿Y de qué gracias estás hablando? Si realmente quieres agradecerme, solo dame un beso. Las palabras que originalmente estaban destinadas a ser conmovedoras, una vez más se convirtieron en algo indecente al final. Al escuchar esto, lo apartó suavemente. Wang Ye acaba de decir que no hay necesidad de agradecer. Después de decir eso, se dio la vuelta para buscar los libros de cuentas, ignorando por completo a Jin Xiao, quien se quedó atónito en el acto. Mi Wanfei realmente se está volviendo cada vez más travieso. Después del almuerzo, Jin Xiao estaba aún aturdido. Se dirigió a su asignación temporal en el Ministerio de Guerra. Después de regresar de la guerra contra los hunos, varios de sus hermanos habían sido asignados a los otros 6 ministerios, por lo que el emperador Hongzhen dejó que Jin Xiao fuera al ministerio que más le gustaba, al Ministerio de Guerra. El príncipe mayor pasó al Ministerio de Obras y se encargó de gestionar cada uno de los asuntos de construcción. Su otro hermano fue al Ministerio de Ritos para supervisar las ceremonias y banquetes de mayor importancia. El cuarto príncipe estaba en el templo de Honglu, especializándose en los arreglos de tributos de las tierras extranjeras. Todos eran cargos competentes, y también era una gran oportunidad para ponerse en el centro de la atención pública. En el Ministerio de Guerra, a pesar de que tenía un cargo ahí, en realidad no tenía mucha autoridad. Solo lo habían dejado colgado en lo alto, ya que a la gente del Ministerio de Guerra no le gustaba que un príncipe les diera órdenes por encima. Solo podía pasar aquellos días llenos de papeleo o para tratar un par de asuntos y luego simplemente irse. Wang Ye,
El ministro de guerra, al ver llegar a este príncipe pez gordo, se acercó apresuradamente, sonrió y lo saludó. Maestro Sun, adelántese para hacer lo que necesite. Este príncipe solo está aquí por un par de horas, dijo Jin Xiao con un gesto de la mano, para luego dirigirse a su asiento y recoger algunos documentos al azar para mirar. El ministro Sun ya se había acostumbrado a su actitud, por lo que solo dijo un par de palabras amables antes de ocuparse de su propio trabajo. Incluso después de no aparecer durante mucho tiempo, no había muchos documentos acumulados en la mesa de Jin Xiao. Solo habían las noticias que se transmitieron desde abajo. Lo importante ya había sido resuelto por el ministro Sun, y solo si habían algunos asuntos no demasiado urgentes, se le darían a Jin Xiao, que no había entrado en el Ministerio de Guerra por mucho tiempo. Durante esos días en los que no había venido, el ministro Sun se ocuparía de la mayor parte por él. Tomando un libro de la mesa, esto era los fondos y provisiones, redactado por el Ministerio de Guerra para las tropas de este año. En él ya se sumaba la cantidad específica de provisiones del ejército para las tropas armadas. También había 2 peticiones al emperador. Una pedía la reducción de tropas, creyendo que los hunos ya habían sido derrotados y no necesitarían demasiadas tropas en los próximos años. En la otra petición se informó que había bárbaros en las cercanías de la frontera suroeste, donde vivía el pueblo Miao, tratando de invadir, y estaban solicitando a la corte imperial que enviara tropas para reprimirlos. La primera petición fue realmente buena, pero esta segunda parecía bastante urgente, y también estaba en su escritorio, lo que indicaba que alguien quería que él formara un plan de acción lo antes posible. Song An, el ministro asistente del Ministerio de Guerra, se acercó y le dijo: Wang Ye, esta petición acaba de llegar hoy. La situación parece ser más grave que a principios de este mes. Jin Xiao asintió levemente y comenzó a buscar en el libro de cuentas el fondo y las provisiones de las tropas. Song An se acercó y bajó la voz para decir: hasta donde esta persona sabe, el pueblo bárbaro son solo algunas bandas rebeldes. Es solo porque el gobernador de las regiones de Yunnan y Tíbet es incompetente, que se retiraran poco a poco. Wang Ye puede pedirle al emperador que traiga a algunos soldados para desterrar al enemigo. Esta es una buena oportunidad para una manera fácil de ganar méritos. Jin Xiao miró hacia arriba y frunció el ceño. Song An era el padre de Song Lingxin, y en el Ministerio de Guerra su relación con Jin Xiao podía considerarse la más cercana. Lo mismo ocurrió en su vida anterior. Un mes antes de que recibieran la primera petición, esta persona ya le había estado pidiendo que liderara a las tropas. En ese momento, su estado de ánimo era malo, y al 4.º día después de su nuevo matrimonio, tomó las tropas y se fue a una larga campaña, dejando al recién casado y todavía enfermo Mu Hanchang en el palacio solo. Mirándolo ahora, parece que Song An le aconsejó que fuera a una expedición no solo por los méritos, sino para que dejara a Wang Fei y su hija pueda subir como dueña del palacio. El gobernador de la región de Yunnan y Tíbet no es un bueno para nada. En este mundo, ¿dónde hay algún logro militar fácil de obtener? Jin Xiao se rió, ya que no planeaba continuar discutiendo este tema con él. Esta expedición a la región de Yunnan y Tíbet parecía una tarea fácil, aunque de hecho en realidad no lo era. El entorno en el suroeste tenía una compleja geografía, y era difícil para los soldados, que ya estaban acostumbrados a las llanuras centrales, adaptarse. Cuando condujo a las tropas allí este año, había sufrido grandes pérdidas tan pronto como llegó. El miasma y los insectos venenosos allí eran enemigos mortales, y él mismo casi muere allí. El llamado pequeño grupo de bandidos rebeldes lo hicieron luchar durante 3 años. No solo fue reprendido por su padre, sino que también perdió el mejor momento para lanzar el ataque a la campaña contra los 3 estados vasallos. Al final, realmente se esforzó sin recibir ningún fruto por su trabajo. Song An sonrió tímidamente. Escuché que Lingxin hizo enojar a Wang Ye hoy. Esta hija fue solamente mimada por mí. Wang Ye no necesita rebajarse a su nivel.
Jin Xiao arrojó el libro de cuentas de sus manos hacia la mesa, provocando que las personas a su alrededor levantaran las cejas una a una y luego evitaran su mirada. Es solo un pequeño asunto de mi casa. ¿Por qué el maestro Song tiene la necesidad de hablar de ello aquí? Esta Song Lin-Xin realmente tenía una boca muy rápida. El asunto que ocurrió esta mañana se extendió a la casa de sus padres después del mediodía. Al pensar en esto, su corazón se hartó un poco. Song An, al ver que Jin Xiao no toleraba nada de esto, dijo un par de palabras más con una sonrisa y se alejó abatido. Después de hacer que el problemático Song An se fuera, Jin Xiao tomó la petición una vez y lo miró. Definitivamente no emprendería esta ardua y poco gratificante misión esta vez. Ahora solo sería mejor pasar el tiempo con su Wan Fei. Esta buena oportunidad debería darse a su hermano imperial mayor o al cuarto príncipe. Después de pasar la tarde en el Ministerio de Guerra, Jin Xiao se fue temprano, según sus hábitos de su vida anterior, para no llamar la atención de la gente. Caminó a pie hacia el sur de la ciudad para comprar algunos bocadillos guisados. Luego se dirigió al pequeño callejón a buscar una botella de vino de ciruelas verdes. Cuando regresó al palacio, llegó justo a tiempo para cenar. ¿Dónde está Wan Fei? Al regresar al dormitorio en el lado oeste, la comida ya estaba preparada, pero no había rastro de Mu Han-chan. Respondiendo a Wang Ye, Wan Fei todavía está en el pequeño estudio. Men Shi ha ido a buscarlo, le contestó Lan Shi, mientras ayudaba a Jin Xiao a cambiarse de ropa. Wang Ye esperó durante mucho tiempo. Esta persona llegó tarde, dijo Mu Han-chan a modo de disculpa. Jin Xiao arrugó la frente, pellizcó la barbilla ajena y lo besó. Entonces comamos. Mu Han-chan se quedó atónito por un momento y solo entonces se dio cuenta de que este era el castigo por hablar formalmente. Pero en este momento la habitación estaba llena de sirvientes y esta persona ni siquiera lo tomó en consideración. Su rostro se puso rojo rápidamente y agitó sus manos para que la sirvienta se retirara. ¿En qué estabas ocupado? Jin Xiao empujó los bocadillos guisados que había comprado frente a Mu Han-chan para que los probara, y sirvió una taza de vino de ciruelas verdes para cada uno de ellos. Al hacerse cargo repentinamente de todos los asuntos de la casa, siempre habría algún alboroto inevitable. Mu Han-chan levantó y le dio un mordisco a un ala de pollo guisada. Aunque dijo eso, su tono era muy confiado. Jin Xiao pudo escuchar que lo había resuelto él mismo y no tenía la intención de interferir. Después de la cena, Mu Han-chan empujó a Jin Xiao, quien volvió a subirse a la cama. Deberías ir al lado oeste, esta noche. ¿Escuchaste lo que dijo la esposa secundaria hoy? Si siempre duermes en el lado oeste, entonces la corte interior puede que no sea pacífica. Jin Xiao se sentó a regañadientes. Su Wan Fei seguía fastidiándolo y quería empujarlo hacia la cama de los demás. Lo arrastró hacia la cama y lo presionó cuidadosamente. Bebí demasiado esta noche y no tengo fuerzas para moverme. Después de decir eso, simplemente se acostó sobre su pecho y dejó de moverse. Mu Han-chan puso los ojos en blanco, como si alguien que puede beber 2 copas llenas de cuchillo ardiente se emborrachara con una pequeña botella de vino de ciruelas, que era tan ligera como el agua corriente. Si quería encontrar una excusa, también podría encontrar una que tuviera más sentido. Fin del capítulo 19. Suscríbete, dale like y comparte.